Last year, my wife called on the entire community, male and female, to dismantle the lies, words and actions that enabled so much violence against women. In your country and mine, in the intervening year, we have continued to witness appalling attacks. Therefore, with profound sorrow and sympathy, perhaps I might be permitted to pay tribute to Aisling Murphy, whose name will not be forgotten. Estas palabras del entonces príncipe Carlos, actual rey de Inglaterra, en honor a una talentosa y amada profesora, fueron pronunciadas durante una visita a Irlanda, meses después de una tragedia que conmocionó a ese país. Quédate hasta el final del video para que conozcas los detalles de la impactante historia que motivó este homenaje. El caso de Aisling Murphy. Las huellas, los rastros, los indicios y las evidencias ayudan a los investigadores a resolver los crímenes. El pasado de la víctima y del victimario nos ayudan a comprender su comportamiento. Todo esto forma parte del expediente criminal. Y aquí te lo presento. Soy Ángel y te doy la bienvenida a este canal. Antes de empezar con el video, recuerda suscribirte y activar la campanita para que recibas una notificación cada vez que suba algo nuevo. Tampoco se te olvide al terminar dejarnos tu me gusta. Sin nada más que agregar, acompáñame a conocer todos los detalles de este expediente criminal. Una hermosa niña nació el 6 de julio de 1998 en Blue Bowl, cerca de la localidad de Tullamore, en el condado de Offaly, Irlanda. Esa pequeña era Aisling Murphy, la hija menor de Raymond y Kathleen Murphy, quien llegó a compartir el hogar con su hermano Cathal y su hermana Amy. El talento musical era algo que los Murphy parecían llevar en la sangre, y Aisling no fue la excepción. Aprendió notas y acordes siendo muy pequeña, ya que sus padres y hermanos tocaban música tradicional irlandesa. De hecho, Raymond había hecho presentaciones con la agrupación The Fureys y con la banda Best Foot Forward. En ese entorno a nadie le extrañó cuando empezó a tocar el violín y la flauta siendo apenas una niña. Además, fiel a la tradición familiar, también comenzó a aprender a tocar un instrumento llamado Uilleann Pipes, mundialmente conocido como gaita irlandesa. Aisling cursó sus estudios básicos con buenas calificaciones. También tenía grandes habilidades para socializar y hacer deportes. Pero ella quería más, y adicionalmente se integró a la Orquesta Nacional de Comhaltas Celtoirí Éireann, Sociedad de Músicos de Irlanda, la principal organización dedicada a la promoción de la música, el canto, la danza y la lengua de Irlanda. En 2011 ingresó a la Escuela Secundaria Católica Femenina Sagrado Corazón, de Tullamore, donde era querida por alumnos y profesores. Sacaba buenas notas y era portadora de una alegría contagiosa. Durante los 6 años que cursó estudios allí, también destacó en el Camogie, un centenario deporte de equipo que desata pasión en Irlanda. Para tener una idea aproximada del desafío que representa, se juega en una cancha similar a la de rugby. Tiene porterías de fútbol. La pelota que se usa es 1 centímetro más pequeña que la de béisbol y se impulsa con unos palos cortos llamados hurleys que miden máximo 1 metro y tienen una parte ancha que les dan un cierto parecido con las raquetas. Aisling era toda una estrella en esa disciplina, en la que hay 15 jugadoras por equipo y se requiere rapidez, destreza y mucha puntería para anotar los goles.
En la adolescencia también experimentó la ternura del primer amor. Conoció a Ryan Casey en una discoteca y estuvieron de novios un tiempo, pero rompieron en 2014. Sin embargo, mantuvieron la amistad y reanudaron el noviazgo en 2016. A partir de ese momento se hicieron inseparables y comenzaron a hacer planes para el futuro. Él quería estudiar ingeniería y ella deseaba ser docente. Ryan se inscribió en la Universidad Tecnológica de Shannon, en el campus de Athlone, mientras que Aisling, al egresar de la secundaria en 2017, se inscribió en el Colegio María Inmaculada de Limerick, donde cursó una licenciatura en Magisterio de Primaria. Compartía su tiempo con la música, que era una de sus grandes pasiones, aunque quienes la conocían afirmaban que Aisling le ponía la misma pasión a todo, algo que estaba entre sus cualidades. La jovencita era considerada una violinista de talento excepcional, lo que la llevó a participar en festivales de música tradicional. También daba clases particulares de música en su domicilio familiar. Mientras continuaba cursando su licenciatura, el equipo de Camogie del Colegio María Inmaculada le pidió sumarse a sus filas de cara a las reñidas competencias universitarias. Inquieta como era, Aisling no podía esperar para llevar a la práctica los conocimientos que estaba adquiriendo. Así, en marzo de 2021, aceptó una oportunidad que se le presentó para empezar a trabajar como profesora sustituta en una escuela primaria católica de Durrow, en el condado de Offaly. Su desempeño como docente fue tan notable que consiguió un puesto a tiempo completo en la mencionada institución a partir de septiembre de 2021, cuando todavía le faltaba un mes para el acto académico de graduación que tuvo lugar el 22 de octubre de ese año. En vista de su dulzura y paciencia, la asignaron como maestra de primer curso y los niños estaban más que felices con ella. Entretanto, su novio Ryan pronto culminaría sus estudios de ingeniería en manufactura. Para ese momento llevaban más de 5 años juntos y estaban planificando su boda. Él ya había decidido qué anillo de compromiso le compraría, mientras que ella ya tenía en mente el vestido que usaría. También habían conversado sobre quiénes estarían en la fiesta nupcial y en la iglesia, y habían escogido como canción ¿Puedes sentir el amor esta noche? Pues Aisling siempre quiso que ese tema de la película El Rey León la acompañara el día de su boda. Los novios planeaban mudarse a Galway a fines del verano del 2022 y luego viajar a Dubái con un proyecto de 2 años que tenía Aisling para dar clases en esa ciudad de los Emiratos Árabes Unidos. Luego volverían a Irlanda para construir su hogar y formar una familia. Para colaborar con la joven pareja y su futuro, justo antes del día de Navidad en 2021, el abuelo de Ryan les dio un terreno de su propiedad para que construyeran allí la casa con la que soñaban, según relató un amigo de ambos en una entrevista al medio Irish Mail. Cuando recibieron ese gran regalo del abuelo, contactaron con un arquitecto con el que se reunirían a inicios de 2022 para comenzar la planificación. Los parientes de Aisling estaban felices con esos planes, pues consideraban a Ryan todo un caballero, que ya se había hecho parte de la familia y prácticamente era considerado un hijo más. Lo mismo ocurría con la jovencita y la familia de su novio, de la que no encontramos mayores detalles en las reseñas. Los allegados a los novios decían que su relación era simplemente hermosa, pues se apoyaban el uno al otro y hacían un equipo genial. Todos recordaban como anécdota que cuando reanudaron su noviazgo en 2016, Ryan le regaló un reloj a Aisling y ella no se lo quitó nunca más, como si se tratara de un anillo de compromiso. Hacia finales del año 2021, varios miembros de la familia de Ryan resultaron infectados de COVID-19. A raíz de esto, él debió realizar aislamiento preventivo
y por lo tanto, los jóvenes novios estuvieron un tiempo sin verse. Sin embargo, el 10 de enero de 2022, él llamó a Aisling para entregarle algunas compras, y tomando todas las previsiones del caso, se encontraron. En esa ocasión, hubo un momento en el que permanecieron mirándose a los ojos durante unos segundos, hasta que ambos pusieron cara de tristeza por no poder darse un abrazo y un beso. Luego se echaron a reír y se despidieron, como todas las noches durante 5 años, diciéndose que se amaban. Ninguno de los dos sabía la enorme trascendencia que tendría ese momento. Un par de días después, el 12 de enero, la siempre enérgica Aisling se preparaba para salir de su casa rumbo al colegio donde daba clases. Llevaba una muda de ropa deportiva para ir a ejercitarse al salir del trabajo en la caminería alrededor del canal que bordea la ciudad. Kathleen, su madre, le pidió que no fuera por el canal, pero la joven le respondió que no se preocupara, pues ya tenía 23 años y sabía cuidarse. Luego la abrazó, le dijo que la quería y que era la mejor mamá del mundo. Enseguida salió hacia el trabajo. Como todos los días, Aisling cumplió su jornada como maestra y terminó de trabajar a las 2:30 de la tarde. 7 minutos más tarde fue captada por las cámaras de seguridad cuando caminaba hacia su auto, un Seat Córdoba rojo. Condujo hasta el estacionamiento cercano al Gran Canal, dejó allí el vehículo y salió dispuesta a ejercitarse. Llevaba puesta una chaqueta deportiva azul marino y leggings o calzas deportivas del mismo color. Como era un día frío, vestía también una camiseta de camuflaje de su equipo de Camogie, además de una camiseta blanca, una bufanda gris, unas zapatillas deportivas azules y un gorro de lana rosado con un rizo marrón. Ella se sentía segura en el lugar, al punto de llevar puesto un anillo y un collar de oro con su nombre. Complementó su atuendo con lentes de sol y un reloj inteligente, con un rastreador de actividad vinculado a su teléfono. Poco después de que Aisling comenzara su recorrido, otras 2 profesoras de primaria que se ejercitaban en el lugar, Gina Stack y Ivy Marron, vieron una bicicleta de montaña en un seto junto al camino y oyeron fuertes ruidos en una zanja que había debajo. Inicialmente pensaron que alguien se había caído de la bicicleta, por lo que Ivy gritó preguntando si alguien necesitaba ayuda. Al mismo tiempo, Gina miró a través del seto hacia la zanja y observó a un hombre agachado sobre una mujer, a quien sujetaba entre la maleza. Ella no pudo ver la parte superior del cuerpo de la mujer, pero observó que sus piernas pataleaban enérgicamente en un movimiento similar al de unas tijeras. Ante la impresionante escena, le gritó al hombre que dejara lo que estaba haciendo, y él respondió ordenándole que se alejara. Gina pensó que el sujeto, de aspecto desagradable, estaba intentando abusar sexualmente de la mujer, por lo cual le gritó que la soltara y le dijo que iba a llamar a la Gardaí o Garda, como se le dice a la policía irlandesa. Gina y Ivy corrieron para buscar ayuda, ya que ninguna de las dos llevaba teléfono. Pronto se encontraron con un ciclista y 2 trabajadores de Waterways Ireland, organización responsable de la gestión y mantenimiento de vías navegables. El ciclista era un vecino de la zona llamado Enda Molloy, quien se dirigió al lugar indicado por las mujeres. Al llegar observó la bicicleta de montaña en el seto y descubrió el cuerpo inmóvil de una mujer de espaldas en la zanja adyacente, con la cara cubierta de pelo enmarañado y sangre. Los trabajadores de Waterways Ireland llegaron un poco después porque iban a pie. Uno de ellos declaró más tarde que al ver una mano que estaba blanca como la nieve, supo que la mujer estaba sin vida. El ciclista telefoneó a la comisaría de Tullamore a las 3:34 de la tarde. 2 oficiales de la policía irlandesa llegaron al lugar de los hechos 10 minutos más tarde
y él les indicó el sitio en el que se encontraba el cuerpo. Los oficiales desabrocharon la chaqueta de la joven e intentaron reanimarla, turnándose para realizar compresiones en el tórax. El paramédico Paul McCabe declaró más tarde que él y un colega recibieron la notificación del incidente a las 3:49 y llegaron al lugar en 5 minutos. Junto con los oficiales de policía, cargaron el cuerpo fuera de la zanja y lo colocaron en el camino a orillas del canal para facilitar los intentos de reanimación. En ese traslado observaron un número considerable de heridas en el lado derecho del cuello de la joven. La chica era tan joven que todos deseaban reanimarla, porque les parecía terrible que perdiera la vida de esa manera. Paul relató que intentó utilizar un desfibrilador, pero un monitor mostró que ella estaba en un ritmo no desfibrilable, es decir, que no había signos de vida. Entonces la revisó en detalle, y era evidente que no tenía pulso. Su piel estaba pálida y fría, y las pupilas permanecían dilatadas y fijas. Tuvo que admitir que no se podía hacer más. Tras discutirlo con el otro paramédico y con los oficiales de policía, decidió suspender las maniobras de reanimación y cubrió el cuerpo con una manta. La zona fue declarada escena del crimen a las 5:34 de la tarde de ese 12 de enero, en el que una corazonada llevó a Kathleen a decirle a su hija que no fuera al canal ese día. Lamentablemente, su intuición de madre no se equivocó. La víctima fatal resultó ser Aisling. Un agente de la policía y Cathal, su hermano, identificaron el cadáver. Según consta en el acta, su muerte fue declarada a las 5:51 de la tarde. La noticia del crimen corrió como pólvora y la reacción de la ciudadanía fue de repudio absoluto. Los medios se apresuraron a informar y señalaron que la joven falleció por asfixia, porque el atacante oprimió su cuello impidiéndole respirar. Los oficiales iniciaron las investigaciones, siguieron la pista de un posible agresor y horas más tarde anunciaron la captura de un sospechoso. Pero poco después se dieron cuenta de que no tenía el perfil del criminal, aunque lo mantuvieron en custodia. Paralelamente, en Dublín, la policía recibió el reporte de un hombre que había sido herido en circunstancias bastante extrañas, lo que hizo que los funcionarios dudaran de su relato. Según trascendió, casi al mediodía del 13 de enero, la Garda y los paramédicos fueron llamados a un edificio de apartamentos por un incidente con un arma blanca. Cuando llegaron, vieron al hombre encorvado por el dolor en un dormitorio. Al revisarlo, encontraron que tenía 3 heridas punzantes y cortantes en el abdomen, pero no eran recientes y no sangraban. Además, presentaba unos extraños arañazos en la cara y los brazos que no coincidían con la supuesta riña entre hombres en la que el lesionado dijo haber estado involucrado el día anterior, en Blancarstown, Dublín. El herido fue trasladado al hospital para que recibiera atención médica, y paralelamente las autoridades comenzaron a indagar. Ya para esa hora, Irlanda estaba estremecida por el crimen de Aisling, y los policías capitalinos decidieron cruzar datos con sus colegas de Tullamore, pensando que el sujeto podría estar relacionado con el ataque. Allí comenzó a desenredarse la madeja de todo lo ocurrido, pero el proceso no fue sencillo. Mientras la investigación apenas comenzaba, la ciudadanía expresaba su dolor por el terrible crimen de una mujer ejemplar. En Tullamore, miles de personas asistieron a una vigilia llevando flores y velas. En toda Irlanda la iniciativa se replicó, y hubo actos similares en Dublín y otras 15 ciudades. El caso había calado en lo más profundo de las familias, y el clamor por justicia se incrementaba. El duelo en Tullamore era general,
y a medida que se revelaban detalles de la hermosa e intachable vida de Aisling y su hermosa familia, la noticia comenzó a recorrer el mundo. Así, mientras la familia Murphy asistía a una vigilia cerca del lugar del crimen, y su padre, en medio del dolor, tuvo la valentía de tocar la canción favorita de su hija, When You Were Sweet 16, también se celebraron vigilias internacionales en ciudades como Londres, Nueva York, Toronto, Vancouver, Melbourne, Brisbane, Dubái, Glasgow y Edimburgo, a las que asistieron miles de personas. Entretanto, el sospechoso seguía hospitalizado en Dublín, aferrado a su relato de la supuesta pelea en una zona de la capital. Pero Lagarda ya había investigado los incidentes de esa noche y solo se reportó uno a la salida de un bar, que según los dos involucrados y los testigos, fue por un asunto personal y no dejó otros afectados. Eso centró todavía más la atención en el sujeto que intentaba, sin suerte, explicar las particulares lesiones que presentaba en el rostro y los brazos, que parecían haber sido producidos por espinas de zarzas y arañazos. Se conoció también el informe preliminar de la autopsia de Aisling, en el que se estableció que su deceso fue causado por las heridas de arma blanca en el cuello, que lesionaron arterias vitales y ocasionaron una hemorragia incontenible. Además, durante la necropsia se halló tejido bajo las uñas de la joven maestra, el cual estaba siendo procesado para obtener un perfil de ADN, con la certeza de que esa prueba permitiría identificar al agresor. En medio de ese proceso llegó el momento de despedir sus restos mortales. El velatorio de Aisling, al que asistieron centenares de personas, fue en su casa familiar, cerca de Blue Ball, los días 16 y 17 de enero. La misa se realizó a las 11 de la mañana del 18 de enero, en la iglesia de Santa Brígida de Mountbolus, luego de la cual se realizó el sepelio en el cementerio de Lowertown. El paso del cortejo estuvo acompañado por música irlandesa, porque esa era la gran pasión de Aisling. Ese día hubo otra manifestación masiva de afecto y de dolor por la pérdida. Los niños de la escuela donde Aisling daba clases se pararon a un lado del lugar por donde pasaría el cortejo, portando fotos de la querida maestra. El profundo silencio de todos durante la procesión y la triste caminata de los familiares, casi arrastrando los pies, agobiados por el dolor, hablaban del impacto que sufrió la comunidad ante el injusto ataque. Varias personalidades públicas asistieron a presentar sus respetos, comenzando por el presidente de Irlanda. También hicieron acto de presencia el jefe de gobierno, el ministro de Justicia y las ministras de Educación y de las Artes. Las autoridades coincidieron en señalar que el país se había unido para realzar la vida valiosa de una joven ejemplar y repudiar un acto vil. Los colegios e institutos de toda Irlanda guardaron un minuto de silencio a las 11 de la mañana en memoria de la profesora Aisling. El equipo de Camogie formó una guardia de honor, mientras que numerosos músicos tradicionales irlandeses le rindieron tributo con diversas melodías. En la misa de Requiem, la familia llevó al altar objetos que simbolizaban su vida, como un instrumento musical, un palo de Camogie y una camiseta de su equipo. El obispo calificó el crimen como un acto depravado de violencia, pero dijo que había unido al país en el dolor y el apoyo, mientras el párroco local resaltó que todos llevaban el mismo dolor y lloraban porque les habían robado el regalo más preciado. El deceso de Aisling no solo les dejó un gran vacío a sus familiares y a los habitantes de la localidad, también les robó la paz. De allí que la tragedia tuviera un efecto movilizador en la sociedad irlandesa,
que comenzó a debatir públicamente acerca de la seguridad de las mujeres. Las redes sociales se volvieron la vitrina donde muchas ciudadanas publicaban sus propias experiencias de violencia de género y de trato despectivo por el solo hecho de ser mujeres. La ministra de Justicia, Helen McEntee, prometió poner en marcha un enfoque de tolerancia cero para abordar la violencia contra las mujeres e introducir nuevas leyes que tipificaran el acoso y la asfixia no mortal como delitos autónomos en la legislación irlandesa. Igualmente anunció que aumentarían el financiamiento del Estado dirigido a los centros de acogida para mujeres y a las medidas de protección. La directora del Consejo Nacional de Mujeres de Irlanda calificó el crimen como un hecho que marcó un momento decisivo, porque aceleró la puesta en marcha de una estrategia gubernamental para cumplirse en 5 años con un presupuesto de unos $380 millones, con el objetivo de hacer frente a la violencia doméstica, sexual y de género. El mismo 18 de enero, mientras se realizaba el funeral de Aisling, el sospechoso fue dado de alta del Hospital St. James de Dublín a las 10:30 de la mañana, pero inmediatamente fue arrestado. La Garda lo llevó a la comisaría de Tullamore para registrar sus huellas dactilares y tomar las muestras necesarias para comparar el perfil de ADN del sujeto con el obtenido en las muestras recolectadas en la escena del crimen y en el cuerpo de la víctima. Al día siguiente, el hombre fue acusado del asesinato de Aisling e identificado públicamente como Joseph Puska, de 31 años, con domicilio en Mucklagh, a unos 5 kilómetros al suroeste de Tullamore. Esa misma tarde compareció ante una sesión especial del Tribunal de Distrito de Tullamore. Unas 300 personas, entre ellas muchas mujeres, se aglomeraron a las afueras del edificio para insultarlo. Otros, incapaces de contener su ira por lo ocurrido, lo querían golpear. Pero los agentes de la Garda lo escoltaron a la entrada y a la salida del edificio para evitar las agresiones físicas contra el detenido. Luego fue trasladado a la cárcel de Cloverhill, donde quedó en prisión preventiva. Pero, ¿quién era ese hombre capaz de cometer un crimen tan atroz? Joseph Puska, un ciudadano eslovaco romaní, nació en mayo de 1990 y creció en Lužina, un pueblo turístico de esquí en el norte de Eslovaquia. Joseph dejó los estudios a los 16 años y trabajó en obras de construcción. Años después, en 2013, se trasladó a Irlanda con su mujer y 2 hijos. Iba siguiendo los pasos de sus padres que emigraron primero, y ya se habían instalado en Crumlin, Dublín. También le antecedieron unos hermanos que vivían en Tullamore con sus respectivas familias. Joseph, con su esposa e hijos, residió inicialmente en el centro norte de Dublín, donde la pareja tuvo otro hijo. En 2015 se trasladaron a Tullamore y allí recibieron 2 hijos más. El hombre no recibía suficiente dinero para mantener a su esposa y 5 hijos, por lo que tenía que minimizar gastos. Para lograr ese objetivo, comenzaron por la vivienda, que compartían con 23 personas, entre los 3 hermanos, sus esposas y sus hijos. Joseph estaba en paro y recibía un pago por discapacidad de la Seguridad Social. Ni él ni su esposa sabían conducir, por lo que solían desplazarse en taxi, autobús o bicicleta. Él no tenía antecedentes por delitos violentos, pero eso no quería decir que fuera un ser de paz. Siendo menor de edad, estuvo en libertad condicional en Eslovaquia por mantener relaciones sexuales supuestamente consentidas con una adolescente de 15 años. Pero también era sospechoso de 2 agresiones a mujeres, una en Praga y otra en el Reino Unido. Se decía que se fue a Irlanda precisamente para evadir a la justicia por esos 2 casos. En marzo de 2022, mientras continuaban las investigaciones de cara al inicio del proceso contra Joseph,
tuvo lugar la visita a Irlanda del príncipe Carlos y su esposa Camila, quienes además de honrar a Aisling como vimos al inicio de este video, se reunieron con sus seres queridos para expresar sus condolencias. Un mes más tarde, el 25 de abril de 2022, el Tribunal Penal Central fijó como fecha para el inicio del juicio el 6 de junio de 2023. Sin embargo, hubo retrasos pues la Fiscalía solicitó más tiempo para responder a un informe pericial de la defensa. Finalmente, el juicio comenzó el 16 de octubre de 2023, con el juez Tony Hunt presidiendo un jurado de 9 hombres y 3 mujeres. Al comparecer ante el tribunal, el acusado se declaró inocente del cargo de asesinato. La evidencia presentada por la Fiscalía fue abrumadora, comenzando por un resumen de unas 25,000 horas de imágenes de circuito cerrado de televisión que la Garda había revisado para establecer los movimientos de Joseph y Aisling el día del crimen. También hubo expertos que explicaron de qué manera los datos recuperados de los dispositivos electrónicos de la víctima se habían utilizado para reconstruir los momentos previos a su deceso. Las imágenes tomadas a las 12:25 del mediodía del 12 de enero de 2022 mostraban a Joseph yendo en bicicleta de Mucklagh a Tullamore, vestido con una chaqueta negra y pantalones deportivos negros, con una franja blanca. Iba en una bicicleta de montaña Falcon Storm, con horquillas de color verde brillante. El seguimiento del sujeto permitió determinar que había asediado a otras 2 mujeres en Tullamore esa tarde. Las cámaras lo mostraron pedaleando lentamente detrás de una ciudadana llamada Beata Borowska, mientras caminaba por Church Road, pero ella entró al supermercado y él tuvo que continuar. Poco después comenzó a seguir a Anne Mary Kelly, mientras ella paseaba a su perro. Anne declaró que cuando notó que el sujeto la seguía, intentó eludirlo tomando un camino lleno de lodo con la esperanza de que él no quisiera ir en bicicleta por allí. Pero el hombre se bajó del vehículo de 2 ruedas y comenzó a empujarlo, sin dejar de perseguirla. Por suerte para ella, al llegar a un puente donde había otras personas, el hombre se escapó en segundos. Kelly recordó durante la audiencia que esa tarde conoció a una mujer de unos 20 años que coincidía con la descripción de Aisling, que le habló amistosamente y acarició a su perro. En cuanto a los movimientos de Aisling, por el análisis de los datos de sus dispositivos personales y las grabaciones de las cámaras de vigilancia, se supo que comenzó a caminar a las 2:51 de la tarde, se dirigió hacia el oeste por un puente y luego continuó hacia el este a lo largo del canal, en dirección al puente Digby. Fue captada por última vez por un circuito cerrado de televisión a las 2:55 de la tarde. Aisling ya había cruzado el puente de Digby a las 3:16 de la tarde, tras haber caminado unos 3 kilómetros, y se dirigía hacia el estacionamiento donde dejó su auto cuando Joseph la emboscó, tomándola por sorpresa. Entonces la arrastró fuera del camino de uso público a la orilla del canal y la metió a la fuerza en una zanja adyacente llena de zarzas, donde la hirió repetidas veces en el cuello con un arma blanca. El rastreador de actividad registró que su ritmo cardíaco disminuyó rápidamente hasta las 3:27 y dejó de registrar latidos a las 3:31 de la tarde. Los presentes en el tribunal escucharon los testimonios de las mujeres que le gritaron a Joseph que dejara en paz a la chica cuando la estaba atacando en la zanja cerca del Gran Canal, así como el personal de policía y de los servicios de emergencia que acudieron al lugar en el que Aisling perdió la vida. Uno de los testimonios más impactantes fue el de la patóloga del estado, la doctora Sally Ann Collins, quien realizó la autopsia. Describió a Aisling como una mujer de 1,61 m de altura, que pesaba 52.7 kilogramos, y pasó a detallar las lesiones. Dijo que había recibido 11 heridas cortantes en el lado derecho del cuello
y otra más larga del lado izquierdo que le había seccionado la yugular y la carótida. Declaró que ambos lados de la laringe habían sido dañados, lo que la habría dejado incapacitada para hablar o emitir cualquier sonido inteligible. La forense especificó que la causa de muerte fue un paro cardiorrespiratorio, tras una pérdida aguda de sangre. Finalmente indicó que la joven luchó contra su agresor porque tenía heridas defensivas en las manos, así como otras abrasiones y contusiones en el cuerpo. Durante el juicio se reveló lo que hizo el perpetrador después del ataque mortal. Todo indicaba que conocía bien el lugar. Se escondió en una zanja durante unas 4 horas. Varios testigos oculares declararon que vieron a un hombre que coincidía con su descripción desplazándose a pie por varias carreteras de la zona, después de las 8 de la noche. Les llamó la atención que caminaba agachado, por lo que les pareció evidente que no quería ser visto. Nuevamente las imágenes de circuito cerrado de televisión fueron esenciales para no dejar lugar a dudas sobre los movimientos del acusado. Las cámaras captaron a Joseph llegando a la casa de Rostislav Pokuta, otro eslovaco, a las 9:15 de la noche. Rostislav declaró que conocía a todos los hermanos de Pushka debido a su trabajo como conductor de autobús escolar. Dijo que esa noche utilizó el auto Volkswagen Golf gris de su hijo para llevar a Joseph de vuelta a su casa en Muklaj, porque el hombre tenía la cara arañada y casi azul. Estaba mojado, temblaba y le dijo que había sido herido durante una pelea, pero no quiso dar más detalles. Cuando Joseph llegó a su casa, se cambió la ropa de inmediato. Y según él mismo admitió en los interrogatorios policiales, le pidió a otra persona de la vivienda que quemara las prendas que había vestido durante el día. Fue trasladado a Dublín varias horas después. Así quedó grabado en imágenes de circuito cerrado de televisión, en las que se le vio junto a sus padres, saliendo de un vehículo frente al edificio de apartamentos donde ellos vivían, en Krumlin, a la 1 de la madrugada del 13 de enero. Policías y paramédicos declararon que fueron llamados al mismo edificio a última hora de la mañana del 13 de enero, en relación con un lesionado por arma blanca que resultó ser Joseph, quien presentaba 3 heridas cortantes en el abdomen y muchos arañazos en el rostro y los brazos. Según dijo el propio Joseph a los policías, un amigo lo había llevado el día anterior a Dublín y allí tomó un taxi hasta Blancarstown, donde tenía una cita con una mujer. De acuerdo con su relato, fue entonces cuando surgió una pelea con 2 sujetos. Al respecto dijo que uno de ellos lo tiró al suelo y lo sujetó mientras otro le clavaba un filoso instrumento. En cuanto a los múltiples rasguños en la cara, la cabeza y los brazos, afirmó que se debían a que lo arrastraron por el suelo durante la agresión. Los testigos de la policía explicaron que ante las incoherencias en su relato, sospecharon que Joseph podía tener conexión con el crimen de Aisling, por lo que, como ya comentamos, conversaron con sus colegas de Tullamore y comenzaron un trabajo conjunto. En el juicio se reveló que el acusado confesó su delito el 14 de enero, cuando los detectives de la Garda de Tullamore obtuvieron una orden para interrogarlo en el hospital, valiéndose de un intérprete. Cuando le informaron que era una persona de interés en el ataque fatal contra Aisling, Joseph le pidió al intérprete que dijera exactamente sus palabras. Acto seguido, afirmó que él le quitó la vida, pero que no lo hizo de forma intencional y que sentía mucho lo ocurrido. También explicó que confesaba porque no quería que le pasara nada malo a su familia. Un detective escribió una nota en la que se recogían sus afirmaciones de ser el responsable y se la puso enfrente para que la firmara y así lo hizo. Luego, en un inglés no tan fluido, dijo que le pidió a Aisling que se callara, que se fuera y que no le haría daño. Pero cuando ella pasó,
él le hizo una herida en el cuello, y luego los dos entraron en pánico y todo se salió de control. El detalle del corte en el cuello revelaba que estaban ante el criminal, porque ese dato no era de dominio público. Los resultados de las pruebas de ADN y las huellas dactilares que colocaban al acusado en la escena del crimen fueron otro aspecto relevante que se explicó con lujo de detalles al jurado. El forense John Hood puntualizó que tomó muestras del manubrio de la bicicleta de montaña encontrada en la escena del crimen y desarrolló un perfil de ADN que luego comparó con una muestra de sangre tomada a Joseph en el hospital y confirmó el resultado con una muestra tomada en la comisaría de Tullamore. Declaró que había una posibilidad entre 1,000 millones de que el ADN en la bicicleta no fuera del acusado. En cuanto al perfil de ADN obtenido de la muestra extraída de las uñas de Aisling durante la autopsia, los científicos también comprobaron que coincidía con el de Joseph. Por si eso fuera poco, en el asiento de la bicicleta que el sujeto dejó abandonada en la escena del crimen, fue hallada una huella dactilar que coincidía con el dedo anular derecho de Joseph. Tras escuchar todos esos testimonios, la fiscalía afirmó que las pruebas contra el acusado eran más que concluyentes. Cuando le tocó el turno a la defensa, lo primero que hizo Joseph fue decir que un desconocido que llevaba una mascarilla por el COVID lo hirió 3 veces en el abdomen y luego arremetió contra Aisling. Afirmó que había intentado ayudarla con sus heridas, pero luego huyó porque estaba estresado y asustado. También dijo que no recordaba haber asumido la responsabilidad del crimen, y sus abogados alegaron que el hombre había confesado después de la operación, mientras se encontraba bajo los efectos de la oxicodona, lo que, según declaró un experto médico, podría haber influido en su declaración. Pero el experto en farmacología Michael Ryan rebatió esa afirmación. Dijo que en su trayectoria profesional nunca había oído hablar de nadie que confesara un crimen después de haber tomado una pequeña cantidad de ese fármaco. La fiscalía recordó que el sujeto había dado múltiples versiones de los hechos ocurridos el 12 de enero y que también admitió que le mintió a la policía en varias ocasiones. Por otra parte, trascendió que durante las investigaciones, los detectives descubrieron que Joseph se había convertido en un usuario muy activo en aplicaciones de citas en las semanas anteriores al crimen y había interactuado con hasta 8 mujeres en la región de Midland. Según los agentes de la Garda, el indiciado podría haber estado buscando mujeres para agredirlas sexualmente, y ese pudo ser el motivo original del ataque a Aisling. Pero debido a que ella se defendió con todas sus fuerzas, él se desquitó arrebatándole la vida. El esperado dictamen del jurado se produjo el 9 de noviembre de 2023, después de un juicio que duró más de 3 semanas. El jurado solo necesitó deliberar durante 2 horas y luego se presentó ante el juez con un veredicto unánime de culpabilidad. El magistrado dijo que le alegraba que no hubieran perdido el tiempo considerando las tonterías que Joseph había dicho en su defensa. La madre de Aisling sostuvo una fotografía de su hija en el tribunal durante los comentarios del juez. Amigos y familiares aplaudieron cuando el jurado abandonó el estrado. Hablando fuera del tribunal tras el veredicto, el hermano de Aisling, Cathal, agradeció al jurado su paciencia y resistencia a lo largo de un proceso judicial que consideró increíblemente difícil. The judicial process cannot bring our darling Aisling back, nor can it heal our wounds. But we are relieved that this verdict delivers justice. It is simply imperative that this vicious monster can never harm another woman again. Dijo que su hermana había sido objeto de una violencia incomprensible. Y eso era totalmente cierto, pues durante el juicio no se establecieron los motivos del crimen. Joseph no conocía a Aisling antes del ataque y no tenía ningún motivo conocido para quitarle la vida.
Ryan, el novio de Aisling, también se pronunció luego del veredicto para agradecer la solidaridad recibida desde que ocurrió la tragedia, que partió en dos su corazón y destruyó el futuro que empezaba a construir junto a su pareja. From day one, the outpouring of love and support was felt in abundance from the Irish people, both on a national and international level, as they stood in solidarity with our family to both mourn the loss of our beautiful, talented Aisling and to condemn gender-based brutality with visceral repulsion. Finalmente llegó el día de la sentencia, la cual dejó una sensación agridulce. El 17 de noviembre de 2023, el juez Tony Hunt condenó a Joseph Puszka a cadena perpetua obligatoria, pero por cuestiones legales podría optar a la libertad condicional tras 12 años de cárcel. El juez criticó las restricciones a la imposición de penas en los tribunales irlandeses y opinó que los magistrados deberían poder establecer penas mínimas para las condenas a cadena perpetua. Llegado el momento de las declaraciones de impacto de la víctima, una agente de la Garda leyó una declaración redactada por Kathleen Murphy, la madre de Aisling, en la cual afirmó que, como padres, deseaban que su hija saliera al mundo y llevara una vida plena y significativa, pero al mismo tiempo, siendo conscientes también de lo frágil que era su seguridad, deseaban resguardarla. Lamentó que no pudo proteger a su hija de un monstruo malvado que no debería volver a ver la luz del sol. Agregó que por su causa, ella se había ido para siempre. Amy Murphy afirmó que la música no era ni sería la misma sin su hermana, pues su amor por la música irlandesa estaba entrelazado con un vínculo especial, y podían leerse la mente cuando tocaban juntas. Dirigiéndose al criminal, le dijo que les robó lo más preciado. Ryan Casey, el novio de Aisling, describió los años felices que pasaron juntos y sus planes para el futuro que tan cruelmente les habían sido arrebatados. Dijo que nunca llegaría a casarse con su alma gemela y no podía describir el dolor de perder a la persona más importante de su vida, especialmente en un acto tan horrible, sin sentido y más allá del mal, perpetrado por un ser que calificó de insignificante. También dijo que sentía que Irlanda ya no era el país en el que Aisling y él crecieron, porque se cometió un crimen de esa magnitud a plena luz del día, y el culpable podría pedir su libertad en apenas 12 años. En contraste con lo dicho por los familiares de Aisling, y en abierta contradicción con las abrumadoras pruebas presentadas en el caso, la madre y el padre de Joseph seguían creyendo en su supuesta inocencia. Periodistas del Sunday World los abordaron en la puerta de su edificio de apartamentos en Crumlin y les preguntaron si tras el dictamen judicial admitían que su hijo era el responsable de quitarle la vida a la querida maestra de escuela. El padre respondió de forma tajante que no y lo reafirmó. La madre, tal como su marido, también negó la culpabilidad de su hijo y no aceptaron responder más preguntas. Lo cierto es que varios integrantes de la familia de Joseph terminaron metidos en problemas con la ley. El 13 de junio de 2023, la Garda detuvo a 3 mujeres y 2 hombres, todos de nacionalidad eslovaca y con edades que rondaban los 30 años. Fueron identificados como la esposa de Joseph, Lucia Istokova, 2 de sus hermanos, Lubomir y Marek Puszka, y sus respectivas esposas, Viera Gasiova y Josefina Gruntsova. Lucía y los 2 hombres fueron acusados de ocultar información relativa a la investigación del crimen, mientras que las esposas fueron acusadas de obstaculizar una detención. Las 5 personas comparecieron ante el Tribunal de Distrito de Tullamore el 20 de diciembre de 2023, donde fueron remitidas para su enjuiciamiento ante el Tribunal Penal Central.
Está previsto que sus juicios comiencen el 28 de abril de 2025 y todos serán procesados conjuntamente. En contraste, la familia de Aisling sigue siendo ejemplo de amor y bondad, valores esenciales que siempre se practicaron en ese hogar y que la hermosa y talentosa maestra demostró en todos los escenarios. Convirtiendo su duelo en una forma de accionar, los Murphy crearon el Aisling Murphy Memorial Fund, una organización benéfica registrada que apoya las artes, la cultura y la promoción de los patrimonios tradicionales irlandeses para los jóvenes. El Colegio María Inmaculada y la Organización Nacional del Magisterio Irlandés crearon esfuerzos en conjunto. La beca de ingreso en memoria de Aisling Murphy, que se concede anualmente a un estudiante del primer curso de licenciatura en educación que demuestre un rendimiento y talento excepcionales en la música tradicional irlandesa. El Gremio de Músicos de Irlanda creó 3 becas en memoria de Aisling, una para apoyar a los artistas que trabajan en las artes tradicionales, otra para impulsar la educación musical de los jóvenes y la tercera para incentivar la investigación sobre las artes tradicionales irlandesas. La Asociación de Camogie rebautizó 2 de sus copas con el nombre de Aisling como una celebración de la vida de la ejemplar joven y a sus logros en el deporte que amaba. También fue construido un monumento permanente a la amorosa maestra de primaria en la orilla del canal donde se ejercitaba y donde le fue arrebatada la vida. Y bueno, querido oyente, hasta aquí el caso de hoy. Te espero en otra entrega para que juntos analicemos todos los detalles de los más terribles crímenes de la historia. Nos vemos hasta el otro expediente criminal. ¡Adiós!